¿Qué es la hematosis? La hematosis es un proceso en el cual se lleva a cabo el intercambio de gases que se producen entre la sangre y el alveolo con diferentes concentraciones de oxígeno y dióxido de carbono. Este proceso comienza cuando entra el aire rico en oxígeno hacia los pulmones mediante las vías respiratorias durante el proceso de inspiración, pasando por los bronquios y posteriormente por los bronquiolos, donde se encuentran los alveolos. El oxígeno pasa atravesando la membrana alveolar y pasa hacia la sangre de los capilares sanguíneos que envuelven el alveolo, siendo la sangre rica en dióxido de carbono que pasa por los alveolos y transporta el oxígeno a todas las células y tejidos del cuerpo humano mediante los glóbulos rojos, y el dióxido de carbono se elimina a través de las vías respiratorias mediante la expiración. En la imagen de la derecha se visualiza el proceso de la hematosis, de cómo es de que entra la sangre no oxigenada y cómo sale la sangre oxigenada. La anatomía y fisiología del alveolo pulmonar. Los alveolos pulmonares son estructuras con forma de bolsa de aire que se ubican al final de los bronquiolos y constituyen la mayor parte del tejido pulmonar. Su anatomía tiene dos niveles en su estructura, los cuales son una red de fibras elásticas y los capilares que forman la estructura exterior de cada alveolo. Y en el lecho capilar, los vasos sanguíneos que rodean a los alveolos no son necesarios solo para el intercambio de gases, sino que también son necesarios para proporcionar el soporte elástico al revestimiento interno de los alveolos. Este revestimiento alveolar, conocido también como epitelio, es un tejido delgado que forma el interior de los alveolos, el cual tiene una cubierta con una película de surfactante pulmonar, que es una sustancia líquida que se produce dentro de los alveolos, además de que el epitelio alveolar está formado por dos tipos de células. El primer tipo se llama células alveolares del tipo 1. Estas células cubren la mayor parte de la superficie del epitelio siguiendo un patrón de mosaico, y estas células permiten con facilidad la difusión de gases respiratorios hacia y desde el lecho capilar. Las siguientes células son las células alveolares del tipo 2. En cantidad son más que las células alveolares del tipo 1, pero la diferencia es de que estas ocupan un área menor del revestimiento alveolar. La principal tarea de estas células es producir el agente tensioactivo pulmonar, el cual es necesario para el intercambio de gases de la hematosis, además de que contribuyen a la síntesis de sustancias importantes para la función pulmonar y también reemplazan las células alveolares del tipo 1 que estén afectadas. Dentro del epitelio se encuentran los macrófagos, que son células que recorren el espacio alveolar ingiriendo partículas finas como son el polvo, el alquitrán del cigarro, los agentes patógenos que propician el desarrollo de enfermedades, entre otras. Y bueno, en las imágenes se visualiza cómo se ve la anatomía del alveolo pulmonar. Aquí están los pulmones jóvenes y en este recuadro se aprecia la anatomía de los alveolos. En la segunda imagen ahora se ven los alveolos de manera más detallada, ya que se identifican cuáles son sus partes, que son la red de elastina pulmonar, la arteria pulmonar, que esta lleva la sangre desoxigenada, el conducto alveolar, los bronquios respiratorios, claro, los alveolos, las venas pulmonares, que son las que llevan la sangre oxigenada, y la red de capilares alveolares. Aquí se distinguen por diferentes colores. Y en la tercera imagen ya de igual manera se puede apreciar la anatomía del alveolo pulmonar, pero aquí se está realizando un corte transversal. Y hablando en cuanto a la fisiología de los alveolos pulmonares tienen la función de realizar el intercambio de gases entre el dióxido de carbono por el oxígeno. Sin embargo, los tejidos que se ubican dentro de los alveolos también realizan funciones secundarias, como son la producción de hormonas, las enzimas y el tejido del tensioactivo pulmonar, y también son los alveolos pulmonares los sitios donde se procesan las sustancias que inhalamos en el medio ambiente, como mencioné anteriormente, son los agentes patógenos o los que se inhalan dentro de un estilo de vida nada saludable, como las drogas, y también sustancias inhaladas en el ámbito laboral, como las sustancias químicas. Los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos también son conocidos como los eritrocitos y son unas células de la sangre más numerosas que existen, ya que existe aproximadamente 5 millones por milímetro cúbico. Los glóbulos rojos presentan una forma bicóncava, es decir, esta está aplanada en el centro, que le otorga una ventaja de adaptación, además de que el glóbulo rojo maduro carece de núcleo. En la imagen se aprecia esta característica que identifica a los glóbulos rojos, que es bicóncava, o sea que se encuentra de manera aplanada en el centro.
y reciben el nombre de glóbulos rojos porque en grandes cantidades proporcionan el color rojo a la sangre. ¿Cuál es el número considerado normal en el organismo humano? En el ser humano los rangos normales de glóbulos rojos son: para el hombre es de 4.7 a 6.1 millones de células por microlitro y en las mujeres es de 4.2 a 5.4 millones de células por microlitro. ¿Cómo participan los glóbulos rojos en la hematosis? Bueno, el contenido fundamental de los glóbulos rojos es la hemoglobina, y que le proporciona el color y la función de transportar oxígeno desde los pulmones hasta los tejidos, y una parte del dióxido de carbono desde los tejidos hasta los pulmones, y de esta manera se involucran los glóbulos rojos en el intercambio de gases que se realiza en la hematosis. La hemoglobina. La hemoglobina es una proteína de los glóbulos rojos y que se produce en la médula ósea. En la imagen se aprecia cómo se ve la composición de la hemoglobina y es fácil de identificar porque parecen espirales. Y aquí en la imagen de la derecha se aprecia lo que es una parte del glóbulo rojo en la que representa la composición de la hemoglobina, como es la cadena beta, la cadena alfa, el hierro, el grupo M y nuevamente la cadena beta y la cadena alfa. ¿Cómo participa la hemoglobina en la hematosis? Bien, la hemoglobina participa en la hematosis al transportar oxígeno a los órganos del cuerpo humano y los tejidos, además de que también transporta el dióxido de carbono de los órganos y tejidos de nuevo a los pulmones. Vamos, la hemoglobina está estrechamente relacionada con los glóbulos rojos debido a que gracias a esta proteína que es la hemoglobina es como se forman los glóbulos rojos o eritrocitos. El dióxido de carbono. El dióxido de carbono es un gas incoloro e inoloro que es ligeramente ácido y no inflamable. Es una molécula formada por un átomo de carbono y dos átomos de oxígeno, cuya fórmula es muy conocida como CO2. ¿Cómo participa el dióxido de carbono en la hematosis? El dióxido de carbono participa en la hematosis cuando este gas es expulsado por las células a la sangre, donde después va a pasar a los alvéolos y es eliminado al ambiente durante la expiración. El oxígeno. El oxígeno es un elemento químico gaseoso que es esencial en el proceso de respiración de las células vivas y en los procesos de combustión. Cerca de la quinta parte del aire en volumen es oxígeno. El oxígeno gaseoso no combinado existe en forma de moléculas diatómicas como O2, como se pueden apreciar en las imágenes. ¿Cómo participa el oxígeno en la hematosis? El oxígeno participa en la hematosis cuando el aire, es decir, el oxígeno atmosférico, entra a los pulmones y llega a los alvéolos pulmonares mediante la inspiración, donde se transporta hacia los capilares entrando posteriormente al torrente sanguíneo. Como en la imagen se puede apreciar la composición de la relación y la interacción existente entre el dióxido de carbono y el oxígeno que entra del ambiente externo mediante la inspiración. La gasometría y los parámetros que mide. Bien, primero que nada hay que definir la gasometría. La gasometría es la medición de la cantidad de oxígeno y de dióxido de carbono que está presente en la sangre. Esta comúnmente se toma una muestra de sangre en una arteria, aunque hay casos en los que se puede usarse la sangre de la vena, que es conocida como la gasometría venosa. Y dicha muestra se puede tomar de la arteria radial de la muñeca, la arteria femoral de la ingle y la arteria branquial en el brazo. Esta medición se realiza para evaluar enfermedades respiratorias y padecimientos que afectan a los pulmones, además de que también indica el equilibrio ácido-base del cuerpo, que puede revelar indicios importantes acerca del funcionamiento de los pulmones, riñones y el estado metabólico general del cuerpo humano. Los parámetros que mide la gasometría son la presión parcial de oxígeno y la presión parcial del dióxido de carbono, el pH de la sangre arterial, el equilibrio ácido-base del cuerpo, la saturación de oxígeno y el bicarbonato. ¿Cuáles son los parámetros gasométricos de la sangre arterial en condiciones normales? Bueno, los parámetros de la sangre arterial en condiciones normales, hablando a nivel del mar, son la presión parcial de oxígeno, PaO2, es de 75 a 100 milímetros de mercurio. La presión parcial del dióxido de carbono es de 38 a 42 milímetros de mercurio.
El pH de la sangre arterial es de 7.38 a 7.42. La saturación de oxígeno es del 94% al 100%. El bicarbonato es de 22 a 28 mil equivalentes por litro. Y aquí es importante considerar que a altitudes de 900 metros o más, el valor de oxígeno tiende a ser más bajo. ¿Cuáles son los parámetros gasométricos de la sangre venosa en condiciones normales? Los parámetros gasométricos de la sangre venosa en condiciones normales son el del bicarbonato, que es de 19 a 25 miliequivalentes por litro, la presión parcial de oxígeno de 24 a 48 milímetros de mercurio, la presión parcial de dióxido de carbono es de 38 a 52 milímetros de mercurio. El pH de la sangre venosa es diferente, ya que es de 7.32 a 7.42. La saturación de oxígeno es del 40 al 70%. Y el dióxido de carbono total es de 23 a 33 miliequivalentes por litro. Y el exceso de bases es de menos 5 a más 5. Son las referencias bibliográficas que se requirieron para el desarrollo de esta actividad. Muchas gracias por su atención.